pues de una manera también muy global. Y bueno, pues siempre es un placer pues trabajar de la mano con todos los que estamos implicados en el ámbito de la gestión deportiva o de la tecnificación. Al fin y al cabo vamos todos de la mano. Y bueno, pues es una buena oportunidad de refrescar conceptos, de refrescar novedades, de plantear las novedades que hay y sobre todo de lo que creo que es más importante, es la oportunidad de reflexionar y de sacar pues alguna conclusión práctica para lo que es nuestro trabajo diario. Como vamos a alterar el orden, ya sabéis, pues estaba previsto, como es tradicional, que ese cerebro jurídico que es Manuel Guedea, pues haga primero su exposición un poco de la recopilación pormenorizada de, bueno, pues de todas no solamente las novedades legislativas, sino también de muchos aspectos jurídicos con muchas índoles, pero bueno, que con relación al deporte, pues a unos más, a otros menos, pero a todos siempre nos aportan ideas y sobre todo pues nos pone un poco en la realidad de lo que es el deporte y cómo avanza la sociedad, el poder, bueno, tanto el ejecutivo como el legislativo en materia de todos los ámbitos del deporte que luego nos afectan. Entonces, como vamos a alterarnos, os explico un poco, sí que es cierto que voy a tocar un tema relativo a la protección de datos, pero no es un tema en profundidad. Yo creo que la idea era plantear, como la parte de Manuel es muy prolija y muy heterogénea en muchos aspectos, ya digo, de legislativos y de resoluciones judiciales y administrativas, pues yo lo que intento es dar un poquito, pues centrarme en algunos aspectos de carácter práctico, bien por haberlos conocido profesionalmente o simplemente, como nos pasa a todos, por estar ahí delante de nosotros y recogerlos para su comentario, y a partir de ahí a poder hacer unas reflexiones, sacar unas conclusiones que creo, bueno, pues espero que sean útiles para todos. Entonces, he partido de la base uno de los puntos que iba a haber tocado Manuel antes, ¿vale? Pero que, ya os lo anticipo yo, es una sentencia del Tribunal Supremo en resolución de recurso de casación sobre pues un caso curioso, como menos lo podemos llamar curioso, porque es la instancia recurrente y en este caso sancionada, condenada, por decirlo así, por resoluciones administrativas y judiciales, es ni más ni menos que la Agencia Española de lo que es la Agencia de Protección de la Salud. Eso era uno de los aspectos que tocaba Manuel y yo iba a profundizar en ella. Y lo que os planteo... llega Manuel. Seguimos igual. Y lo que yo os planteo es, a partir de ese caso jurídico-judicial, que entiendo muy interesante, empalmar con otros asuntos también de ámbito judicial o que lo pueden ser, o que ya lo están siendo, o que lo podrán ser, para llegar a la conclusión y a esa reflexión que os planteaba de, bueno, pues las peculiaridades que tiene a efectos de responsabilidad la gestión que hacemos todos día a día y que por mucho que nos lo sabemos y por mucho que nos lo recordamos, al final, pues esas responsabilidades están ahí y nos pueden venir, y más con los aspectos técnicos, las nuevas tecnologías y muchos aspectos de bueno, manifestaciones de cómo evoluciona la sociedad, pues se pueden pasar del estado latente o potencial que tiene la responsabilidad en el ámbito de la gestión deportiva, pues a una realidad, ¿vale? Y eso es un poquito el planteamiento que os hago. Entonces, bueno, ahí veis un poco lo que es el planteamiento, el análisis de unos casos y las reflexiones, y que sirva, pues como siempre, al final de comentarios. Bien, el planteamiento que os hacía, como os digo, es en base a una sentencia del Tribunal Supremo que Manuel en su informe os exponía, os iba a esbozar inicialmente, y que es una sentencia que emana, como digo, del Tribunal Supremo, por tanto, en trámite de casación, a raíz de una serie de acciones y reacciones en procedimientos sancionadores que se produce por la denuncia de un deportista ante la Agencia de Protección de Datos contra la Agencia Española de Protección de la Salud, la EPSAD, por revelar lo que entiende que es la revelación de datos personales de su salud y que deben tener amparo y protección, en este caso con una consecuencia sancionadora por parte, bueno, pues en base a toda la legislación de protección de datos. Así empieza digamos, el procedimiento sancionador en materia por dopaje, y lo curioso, lo peculiar del tema es que después de tramitar la denuncia que pone el deportista, alegando, como digo, que se había producido una intromisión ilegítima en su derecho a la privacidad
y concretamente al aspecto de datos relativos a su salud. El asunto venía por la utilización, ya sabéis que los datos de los aspectos, bueno, como en otros aspectos del derecho sancionador, en materia de dopaje rige, bueno, pues un aspecto que es el aspecto objetivo de la aparición de una sustancia prohibida en el organismo. Las alegaciones que se hacen es que venía, bueno, pues un tema relacionado con la ingesta accidental de un medicamento prescrito para una enfermedad común en relación a su hijo, y en base a todo eso y en ese argumento de defensa, la EFSA bueno, pues tramita el expediente, pero dentro de esa tramitación y concretamente en un trámite seguido ante el Tribunal Administrativo del Deporte, salen a relucir de manera expresa todos esos argumentos, esos datos que habían sido puestos de manifiesto en el expediente relativos a la salud personal, privada del deportista y concretamente también de su hijo. Lo peculiar de este asunto es que la Agencia de Protección de Datos calificó como hecho, como infracción muy grave y sancionó económicamente a la EFSA por publicar datos de la salud del deportista. Lo curioso es que se produce dentro del marco de un expediente sancionador que en este caso terminó archivado, pero lo peculiar es que se produce en un ámbito en el que es ineludible tratar temas relacionados con la salud o con tratamientos de medicamentos o con todo lo que, imaginaos, implica sobre todo la estrategia de defensa en un aspecto, en un expediente sancionador. Y eso es importante, el expediente sancionador, porque tiene una serie de garantías que nunca podemos olvidar, ¿vale? La presunción de inocencia o la carga que tiene quien acusa en este sentido de acreditar todo. Aunque también sabéis que en los procedimientos de dopaje hay como una inversión en ese aspecto, ¿vale? Porque es el deportista en el que aparece las sustancias prohibidas quien tiene que dar una explicación muy severa de por qué se ha producido esa aparición de esa sustancia. Bien, la Agencia Española de Protección de la Salud interpone recurso ante la Sala del Contencioso de la Audiencia Nacional, que confirma la sanción, y frente a esa resolución se interpone recurso de casación ante la Sala del Contencioso del Tribunal Supremo, que finalmente acaba desestimando el mismo recurso, confirmando la sanción. Estos son los antecedentes del caso. Muy bien. Sí, para no enrollar mucho el tema y hacerlo lo más ameno posible, voy a simplemente explicar un poquito, a sintetizar lo que era los criterios, y que ahora os anticipo, diréis, bueno, y este tema que se genera entre la Agencia de Protección de Datos, que se genera entre la SPAD, ni más ni menos, que tiene que ver posiblemente con el día a día de los gestores del deporte, con los clubes, con los técnicos, los entrenadores, los que formamos la estructura del tejido asociativo y de practicantes de práctica del deporte. Bueno, pues os doy un pequeño dato bajo mi punto de vista. Al final, de lo que estamos hablando es de protección de datos y de lo que implica no respetar toda esa normativa que existe en materia de protección de datos y lo que puede implicar en materia de sanción a todo aquel que incumple esas normativas o vulnera esas normativas. Y ahí es donde podemos llegar fácilmente a nuestro día a día en cualquiera de nuestras instancias de gestión, ¿vale? Ese es un poco el avance de por qué lo planteo. Más adelante creo que lo veréis de una manera mucho más práctica. Entonces, por resumir mucho, ¿qué es lo que dice el Tribunal Supremo en su sentencia? Bueno, pues confirma que los datos de carácter personal sobre dopaje de los deportistas tienen carácter de datos relativos de la salud y, por tanto, su tratamiento, su cesión, su comunicación gozan a todos los niveles del tratamiento y de la protección de toda nuestra normativa en materia de protección de datos. El Tribunal explica que en el tratamiento de los referentes de todos los datos, cuando se habla de actividades de deportistas que trascienden su esfera privada, por mucho que estemos hablando de materia sancionadora donde se van a tratar todos esos temas, hay que tener en cuenta que hay una normativa tanto de la Unión Europea como materia a nivel nacional y internacional en materia de protección de datos y de materia antidopaje, que también respeta esa esencia de la protección de datos y sobre todo de la protección de los datos privados en materia de salud, ¿vale? Con lo cual no es incompatible que puedan producirse los dos niveles de actuación y de protección, ¿vale? Tanto en materia de persecución de la utilización irregular de sustancias prohibidas como de la protección de la esencia privada de ese tesoro que tenemos todos, que es nuestra privacidad. Establece igualmente la carga que tienen los responsables del tratamiento de datos, sean instancias públicas como entidades privadas, ahí entramos los clubes, entendamos el asociacionismo en general, para conciliar o para ser muy cuidadosos a la hora de confrontar o de conciliar el
derecho fundamental de libertad de información, que sería lo que subyace en el tratamiento de un expediente sancionador, puesto que no dejan de ser, tanto para quien acusa como para quien se defiende, una libertad de expresión o de alegación para defender tus argumentos, bueno, pues lo que impone es una carga exigente de equilibrio entre esa libertad, o ese derecho fundamental, artículo 20 de la Constitución, con el también derecho fundamental de intimidad personal y familiar protegido por artículo 18. En ese juego de intereses, como se produce en otros ámbitos, como puede ser, pues imaginaros, yo qué sé, pues cuando se habla de legítima defensa o cuando se habla, por ejemplo, del derecho a la información de los medios de comunicación, bueno, pues se produce una pugna entre los diferentes derechos fundamentales. Bueno, pues en este caso el Tribunal Supremo se ha inclinado por dar preponderancia, por dar mayor rango de protección al segundo, es decir, al derecho a la intimidad personal y familiar, porque se entiende que en este caso los datos referentes a la salud, a los que alude además el artículo 7.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? Se entiende que merecen una esfera de protección. Todo esto, decimos, dentro de la conciliación necesaria entre los dos intereses, el sancionador, el derecho a sancionar del Estado, de la Administración, y el derecho a tener esa privacidad. Pues en este caso se da prevalencia a ese derecho personal del ciudadano, que es el de la privacidad de los datos referentes a tu salud. Estamos hablando de matices que solamente posiblemente entenderíamos leyendo todo el expediente y la casuística, ¿vale? Pero, a grosso modo, esa es la esencia de la resolución. Bien, simplemente ya esto no es nuevo, nos recuerda a todos que la finalidad de las normativas es garantizar la equidad y la igualdad en la participación en la competición, el juego limpio, pero también proteger y tutelar los bienes colectivos y los privados, como son, bueno, pues todos los datos relativos a la salud, a las condiciones fisiológicas, genéticas, el estado de salud física o mental del ciudadano, y que por ser un ámbito, por recaer en un ámbito de su privacidad más elemental y más fundamental, merece una protección especial, porque si lo privamos de esa protección, pues al final quedarían evidentemente puestos, bueno, pues afectados de manera, como dice, significativa, ¿vale? Como conclusión, se afirma que la Agencia Española de Protección de la Salud cometió una infracción muy grave cuando divulgó a través de su página web información sobre la resolución del Tribunal Administrativo que contenía información sobre el estado de salud del deportista y de su momento, ¿vale? Esa es la conclusión. Bien, esto es un caso que os comento que Manuel tiene previsto en su informe. ¿Y por qué lo he desarrollado? Pues mira, lo desarrollo para enlazarlo ahora con otro tipo de asuntos relativos a lo que considero que son, pues, nuestro día a día, que son los ámbitos, las acciones, las omisiones que todos mantenemos, realizamos, ejecutamos, digo, por acción y por omisión, en nuestros ámbitos deportivos, nuestros ámbitos de gestión, ¿vale? Y cuando digo gestión, tenemos que hacerlo extensivo a la gestión de los directivos, a la gestión de los técnicos, a la gestión de los organizadores dentro del asociacionismo fuera de él, y por supuesto de los deportistas, ¿vale? Porque todos formamos parte bien de los clubes o del mismo tejido deportivo. Entonces, os repito, diariamente tenemos ejemplos, y se nos presenta, como ahora veréis, ejemplos prácticos en los medios de comunicación de acontecimientos, de hechos, acciones, omisiones en la práctica deportiva o en la gestión, de la que surgen casos de responsabilidad, ¿vale? Os acabo de contar un caso que ya os decía, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, pues no tiene nada que ver o nos parece muy lejano, pero ahora os pongo un caso. ¿Qué ocurre si esa divulgación de información o esa manifestación o posicionamiento o exteriorización de una información privada de alguien, por ejemplo, de algo relacionado, que es muy goloso, porque todos queremos opinar y en cuanto hay información que circula por ahí, todos opinamos? ¿Qué pasa si esa información se manifiesta a través de nuestro club, por ejemplo, a través de las redes sociales, a través de un canal de comunicación oficial del club? Y ya no es la página web, son las páginas web, son el Instagram, es Facebook, bueno, lo que antes era Twitter, y todo empieza porque alguien da una manifestación, da una información, pero es que alguien a continuación retuitea y da me gusta. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre en nuestro ámbito? Le ha pasado a la Agencia Española de Protección de la Salud. Imaginaos con el nivel de protección y de profesionalidad que tiene. Ni que decir tiene lo que puede pasar en nuestros ámbitos de gestión, que somos mucho más amateurs, voluntariosos y trabajamos de buena fe. Ese es el enlace que os quería hacer con nuestro ámbito, ¿vale? A partir de ahí, antes de entrar en unos casos que ya veréis con mucha brevedad, casos que se han producido, que se están produciendo en nuestros días y muchos recientemente, y os voy a poner simplemente unos ejemplos. Bueno, pues simplemente os hago, digamos, unas pequeñas
aportaciones para reflexionar a partir de lo que os voy a decir. Seguramente estamos todos conformes. La gestión deportiva implica riesgo de siniestralidad. La actividad deportiva, la gestión, la organización, en cada cosa que hacemos, potencialmente tiene un riesgo de producir un siniestro, que es un siniestro, un acontecimiento imprevisto, muchas veces o generalmente cuando se produce dañino, más o menos daño, pero que diariamente estamos viendo que se pueden producir. De hecho, vemos que se produce. La experiencia nos acredita que esa siniestralidad no es un peligro potencial sin más, sino que es una realidad tangible y medible. Podemos tener casos todos los días y todos los días tenemos ejemplos de cosas que ocurren. Que un día ocurre un siniestro y no acabemos denunciados o demandados no significa que no haya ocurrido el siniestro ni que haya ocurrido el daño. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. El riesgo puede derivar en responsabilidad civil o penal de toda la cadena de gestores, ¿vale? Y no controlamos y seamos conscientes de una cosa, esa cadena de responsabilidad no la determinamos nosotros como responsables, la va a determinar o la va a encauzar normalmente la víctima, que va a decir contra quién demanda, contra quién o a quién denuncia y a quién reclama. Y por último, todo siniestro implica descrédito directo para el gestor y para la entidad gestionada. Luego es algo que debemos ser conscientes siempre que está allí y por mucho que nos lo repitamos y nos lo sepamos, que no nos olvidemos de ello. Entonces ahora os voy a poner unos ejemplos que voy a intentar pasar lo más rápido posible de asuntos de siniestralidad, de responsabilidades, vais a ver de asuntos heterogéneos, pero con un denominador común, se producen en nuestros ámbitos de actuación, ¿vale? Y algunos tienen, como vais a ver, un enlace o un parecido o una similitud con este primer caso del Tribunal Supremo, que por la dimensión que tiene y sobre todo por el alcance del nivel de recurso que alcanzó del Tribunal Supremo, pues bueno, creo que merecía la pena destacarlo. Bien, pues os voy a citar un caso. Es un asunto, una sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, confirmando sentencia a distancia del primera instancia 3 de Toledo, que condena al medio periodístico El País, no es un cualquiera, y también nos avanzó a los reporteros o a los redactores que habían hecho una noticia por vulnerar el honor de una deportista al vincularla de forma indebida a un caso de dopaje, ¿vale? Os vuelvo a decir, podremos pensar, antes hemos hablado de la Agencia Nacional, la Agencia Estatal de Protección de Datos. Estamos hablando por la utilización de datos de manera indebida. Bien, ahora decimos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Vamos a eso. Ahora es un medio de comunicación. Vuelvo a decir, ¿qué pasa si esto, en vez de hacer un medio de comunicación, lo hacemos nosotros a través de un canal de comunicación que son nuestras redes sociales, manejadas muchas veces por gente que no es profesional, porque no tenemos dinero para contratar muchas veces a un profesional de la comunicación, ¿vale? Pero es que los profesionales acaban en en la Audiencia Provincial y también en el Tribunal Supremo condenados. Los antecedentes. El diario El País publica en el año 2019 un artículo relativo, esto os sonará posiblemente, porque fue bastante sonado en su momento, a una trama de tráfico de sustancias dopantes en las que estaban presuntamente implicados en un primer momento, y por eso se hace una investigación policial, bueno, pues deportistas de alto nivel, atletas que habían sido incluso internacionales con la selección española, ¿vale? La noticia, que ahí es donde me interesa, no tanto en la investigación policial ni en la trama que había, sino en el hecho de que dentro de la información que periodísticamente se consideró relevante, se incluyó la información de una atleta que además se identificaba como maratoniana y no por el hecho de que hubiera constancia de que tenía alguna implicación ni en la investigación policial ni en la judicial, sino por el hecho de que aparecía vinculada a uno de los investigados. Concretamente, parece ser que era novia de uno de los investigados, procesados en la jurisdicción penal, y que además parece ser que convivía con él. Bien, ¿qué pasa? Que la información acaba dando datos de esta deportista, identificando además su especialidad atlética, y ella considera que no tenía ningún sentido, ninguna relevancia, y por lo tanto moviliza pues, las herramientas que la legislación le permite. Esa investigación se determinó finalmente que era inexacta, que realmente ya no tenía ninguna vinculación ni con el tráfico ni con la red de tráfico de sustancias prohibidas, ni había participado como cómplice cooperadora necesaria o inductora, es decir, de una manera relevante desde el punto de vista penal, y por lo tanto toda la vinculación que se había producido en una noticia que además fue de notoria transmisión a nivel quizás yo por el ámbito del deporte en el que me muevo, es el atletismo, pues todavía más, pero entiendo que para cualquiera que tenga curiosidad
ahí está. ¿Vale? Bueno, pues estos son los antecedentes. Muy bien. ¿Qué consecuencias tuvo a nivel de procedimiento? Bueno, pues la atleta lo que hizo fue instar una solicitud de reclamación al medio de manera amistosa primera y al ser desatendida, pues a través de un procedimiento judicial, un procedimiento que es un juicio verbal, contemplado en la ley de enjuiciamiento civil, para reclamación por hechos inexactos y perjudiciales. Como hubo oposición, no hubo anuencia por parte del medio periodístico y de los redactores, pues entonces se interpone la demanda y hubo una sentencia estimatoria, primero del Juzgado de Primera Instancia 55 de Madrid y seguidamente de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo corroboró. A partir de ahí, el medio no tuvo más remedio que rectificar, lo hizo el 4 de noviembre del 19. Bien, y eso satisfizo o podía satisfacer en parte el interés de la deportista, pero ella decidió, y puesto que era la víctima, tenía todo el derecho a hacerlo, que con eso no se conformaba, porque ¿quién le devuelve, por mucho que rectifique, todo lo que está en los medios? ¿Vale? Y sabemos ahora que la repercusión de los medios y lo que queda en los medios es muy difícil de quitar. Bueno, pues instó los siguientes, reaccionó a través de otras herramientas. Interpuso demanda de reclamación, en este caso, por vulneración de su derecho al honor. Se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia de Toledo, que estimó la demanda condenando, además, en esencia al medio y a los redactores a pagar una indemnización de 7.000 euros. En la demanda inicial se reclamaban 50.000 y con imposición de las costas. Esto es peculiar porque, no dándole la razón en la cuantía de manera esencial, sí que considero que, bueno, pues que tenía en esencia razón, porque los medios había sido, digamos, en este sentido, bueno, pues no había mostrado ningún interés en llegar a un acuerdo sobre indemnizaciones y le reconoció una indemnización de 7.000 euros. En este caso reclamaba hasta 50.000 euros porque manifestaba haber tenido perjuicios por lucro cesante, por patrocinios y otra serie de daños, pero se consideró que no se había acreditado y solo se le reconoció 7.000 euros por daños morales. En este caso, estamos hablando de una nueva condena. Bien, ahora os voy a decir, y ya con esto terminaba, digamos, la casuística, pero para que os deis cuenta, 3 noticias ocurridas en enero o publicadas en enero del 2025, es decir, ahora mismo. Una noticia publicada en Marca, el día 28 de enero del 2025, dice: muere el padre de un competidor golpeado por el lanzamiento de un martillo. Estamos hablando de noticias periodísticas, por lo tanto hay que ponerlos en su contexto. Pero como punto de partida, la noticia la traigo a colación para que seamos conscientes de lo que hay y de lo que pasa. En este caso, bueno, la he traído porque, aunque esto es una noticia que ocurre en Estados Unidos, en una universidad norteamericana, pero simplemente como reflexión, puede ocurrir en cualquier pista de atletismo, en cualquier organización atlética en este país. Para que se produzca un impacto de un martillo en una competición de atletismo, tiene que haber un cúmulo de desatenciones tan groseras que parece difícil poderse defender de esto. Primero, porque para lanzar martillo hace falta una jaula. Esa jaula tiene que estar perfectamente equilibrada o más bien orientada para que el martillo no pueda alcanzar unos ángulos de salida que pueda llegar incluso a la pista. Imaginaos si hablamos de que le ha dado una persona que normalmente el padre de un competidor, no sabemos el dato, pero normalmente estaríamos hablando del público. Es decir, ha caído en una zona donde hay público. ¿Vale? Parece difícil justificar este tema. ¿Vale? La noticia es simplemente la que es. Otra noticia es, Marca, 28 de enero del 25, detienen al entrenador de, cómo está aquí de Palafrugell por grabar a sus jugadores desnudos. El caso tiene relación con el de la portera del Sant Jordi, que también grababa a sus compañeras. Repito, es una sola noticia, pero detrás de esto os aseguro que hay una investigación policial y seguramente una investigación un tratamiento procesal, ¿vale? Doy por hecho que penal. Noticia del País del 15 de enero del 25. Esto, además de Noticia del País, salió, personalmente la vi, en televisión a nivel nacional. Yo concretamente lo vi también creo que era Antena 3, no sé si también en La Sexta. Un niño de 3 años al caerle encima una portería en un pabellón municipal de la localidad de Subirats, en Barcelona. La infraestructura móvil que se habilitaba cuando había partidos estaba atada con una cadena. En la información de televisión que yo vi, era claro y manifiesto que el método de sujeción era una portería y que efectivamente se movía, y cuando se iba a poner para jugar se anclaba, digamos, en unos agujeros que había en la superficie,
y para mayor seguridad se ponían unas cadenas atadas a no sé dónde. La realidad es que la portería se volcó y cayó sobre sobre un chaval de 3 años. Está investigando, la noticia en ese momento fue que estaba investigado por los Mossos d'Esquadra. Damos por hecho que va a haber un procedimiento seguro porque ha habido un fallecimiento y a mí como abogado y con la experiencia que tengo ya de unos añitos, me parece difícil justificar que una portería, por muy anclada que esté, sea un elemento seguro cuando en definitiva ha caído. Si además tenemos en cuenta que es un niño de 3 años que tampoco puede hacer mucha fuerza, ya no entiendo nada. Y en cualquier caso es difícil valorar una culpa compartida porque es un niño de 3 años, ¿vale? Entonces, bueno, estos son ejemplos que os pongo de noticias que hay sobre responsabilidades. Empezamos por un tema de responsabilidad por la inadecuada utilización o manipulación, no manipulación, me he expresado mal, utilización de una información, en este caso de carácter privado o de un ámbito privado de un deportista. Hemos seguido por la incorrecta utilización de una información por un medio periodístico. Y lo importante de ese medio periodístico, los medios de comunicación tienen una protección privilegiada por el ejercicio precisamente del derecho fundamental a la comunicación. Que se le haya dado prioridad al derecho al honor de un sujeto, de un ciudadano, nos hace ya ver dónde estaba la falta de respeto o la falta de atención que se considera que tuvo el medio periodístico. Y aquí estamos hablando de 3 asuntos que pueden ocurrir en cualquier circunstancia de una organización nuestra, ¿vale? Si analizamos esos datos que os estoy dando, simplemente, ¿vale? Como cuando leemos un libro y decimos índice temático, ¿vale? En estos casos que os he hablado, estamos hablando de 4 o 5 casos hemos hablado, se hablaría o se podría hablar del Tribunal Administrativo del Deporte, de la Agencia de Protección de Datos, expediente sancionador, atestados policiales, demanda, denuncia, querella, juzgado de primera instancia, juzgado de instrucción, audiencia provincial, audiencia nacional, Tribunal Supremo, es decir, jurisdicción civil, penal, administrativa, contencioso administrativa, es decir, prácticamente todos los palos. Hemos hablado de sentencias, recursos de apelación y de casación, de un procedimiento de rectificación, de un procedimiento verbal, podría ser un ordinario. Los artículos 1902 y concordantes del Código Civil en materia de responsabilidad extracontractual. Artículos 142, 1 y 2 del Código Penal que hablan de los delitos como pueden ser estos que os estaba hablando últimamente, sobre todo en materia de lo del tema del fallecimiento de este chaval, delito de homicidio por imprudencia grave o menos grave, o bien de lesiones, que podría darse el caso del 152.1.2, ¿vale? Igualmente por imprudencia grave o menos grave. Esto es lo que se deriva de esa casuística que os he comentado y que son cosas que pueden ocurrir en nuestro ámbito de gestión, ¿vale? Bueno, simplemente no es por asustar, sino quiero llegar a la conclusión final. Simplemente es para recordarnos que la experiencia en materia legislativa, en materia de resoluciones judiciales, la experiencia en la casuística que ocurre todos los días, lo del martillo ha ocurrido en Estados Unidos, lo otro ocurre en nuestro país. Da igual que sea Barcelona, puede ser Zaragoza, puede ser Calatayud, ¿vale? Por mucho que repitamos y que nos insistamos, porque lo sabemos, sobre la teoría de la responsabilidad en el ámbito de la gestión, el riesgo no disminuye, sino que está ahí latente y está esperándonos. Sabemos que el nivel de exigencia, lo sabemos porque nos lo hemos repetido muchas veces y nos lo repiten los tribunales cuando ocurre algo, es igual o puede ser igual para los niveles de gestión profesionalizada como para los voluntariosos, los que la mayoría de nosotros hacemos sin cobrar por ellos y con la mejor voluntad del mundo. Pero cuando ocurre algo, la responsabilidad es la misma. El siniestro, el daño o error puede provocar una cadena de responsabilidades que afectan tanto a las entidades, a nuestros clubes, a nuestras asociaciones. Hemos visto la agencia española, O sea, cuidado. Eso, ¿vale? Entonces afecta tanto al prestigio de las asociaciones como, por supuesto, a nuestra protección y al nivel de vulnerabilidad que tenemos los gestores. Ante eso, y con un ámbito de positivizar y con un ámbito de simplemente de seguir haciendo las cosas que hacemos con seguridad y con tranquilidad, es unos consejos que me permito aportar. Y lo digo como jurista, como abogado en ejercicio y haciendo autocrítica y mirándome en primera persona como presidente de un gran club de Aragón que mueve a muchos atletas y que asume muchas responsabilidades en organizaciones diversas. Bueno, pues simplemente me permito decir o proponer, eduquemos en las buenas prácticas y en la responsabilidad individual y elevemos en la medida de nuestras posibilidades los niveles de control y exigencia de estos aspectos.
¿vale? Sabemos hacer cosas con un gran nivel organizativo, lo demostramos diariamente. Demostramos nuestra capacidad y nuestro buen hacer, nuestra responsabilidad en lo que hacemos. Pero no nos relajemos por mucho que repitamos protocolos, porque ahí es el verdadero peligro, en que como tenemos experiencia, a veces pensamos que lo controlamos todo y el día que piensas que controlas todo y bajas el nivel, ese día surge algo. Y, por último, demostremos cada uno de nosotros un adecuado grado de cumplimiento de las normas y de los protocolos de seguridad y buenas prácticas para poder exigir a los que nos acompañan, dándoles ejemplo, que hagan lo mismo, ¿vale? Porque si no, en un ámbito no profesionalizado como es el que la mayoría de nosotros nos movemos, es difícil. Es difícil exigir cuando alguien no cobra por eso y sobre todo si no le damos pues bueno, un buen ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso simplemente era lo que yo os quería aportar desde un punto de vista práctico. Gracias por la atención y, como siempre, pues a vuestra disposición posteriormente, después de la intervención de Manuel, con lo que queráis. Pues gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Pues vamos a pasar ahora con Manuel Guedea y su presentación. A ver, espera un momentico. Vale. Bueno, buenas tardes otra vez. Ahora estamos con Manuel Guedea, también que lo hemos presentado ya al principio de la jornada, de la sesión, antes que hemos estado con Rafa, representante también de la Asociación Aragonesa del Derecho del Deporte, letrado del Gobierno de Aragón, ahora está en la Cámara de Cuentas, deportista también y especialista, como no, en Derecho Deportivo. La verdad es que, bueno, pues gracias a Manuel, gracias a Rafa, los dos, porque, bueno, pues la verdad es que es un verdadero placer el podernos tener aquí con nosotros y que podamos disfrutar de esta sesión en la que, bueno, todos los temas los vamos a poder tratar. Manuel, de aquí del scroll, sí, del giro. Así, bueno. Buenas tardes a todos. Perdonar por el retraso, pero surgen siempre problemas de estos imprevistos. Como siempre, muchas gracias a la escuela por invitarnos y muchas gracias a todos vosotros que estáis aquí compartiendo esta jornada. Como siempre, en esta jornada sobre novedades jurídicas, hago un repaso de lo que ha sido el año 24 en el aspecto normativo y jurisprudencial y después la tercera fase, podemos decir, es aquellos apuntes que todavía no hay normas sobre la materia, todavía no hay jurisprudencia, pero todo indica que lo habrá en el ámbito deportivo. Como siempre os digo, estamos abiertos a sugerencias y a crítica y a sugerencia, porque efectivamente se te ha podido pasar a lo largo del año pues las correspondientes, ¿no? Las correspondientes novedades que pueda haber. En el ámbito del Estado, señalar tres modificaciones a tener en cuenta. Por una parte, el Real Decreto de la Relación Laboral de Deportistas Profesionales, un decreto pues, de hace muchísimos años, del año que acabé yo la carrera, fijaros lo viejo que soy, pero ese Real Decreto curiosamente ha sido modificado por una ley del año 24 de representación equilibrada de mujeres y hombres. Un día, por una materia, estaba mirando y me di cuenta y digo, pues hay que señalarlo, esta primera cuestión. Tampoco es tan frecuente, ¿verdad?, que por una ley orgánica se modifique un Real Decreto, pero en España últimamente tenemos precedentes para todo y este es uno, ¿no? Después, en una ley, de la Ley 7-2024 de 20 de diciembre, un asunto que ha pasado totalmente desapercibido, porque en esa ley hubo mucha polémica política y no por lo que se votaba, porque era, no me atrevo habrá alguno que pueda saber mucho de tributario, pero era una ley que tendía fundamentalmente a evitar que los grandes grupos empresariales no pagasen apenas por el impuesto de sociedades. En ella se introduce una disposición adicional para la bonificación por contrataciones de entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro de entrenadores y monitores, ¿no? Una demanda muy solicitada desde siempre por el sector y, curiosamente, claro, al hilo de lo que ha pasado en ese diciembre con las leyes de final de año, impuesto energético, impuesto bancario y decreto ómnibus, prácticamente ha pasado desapercibida, pero una jornada como hoy lo teníamos que modificar, ¿no? Y por último ha habido también una modificación del reglamento en desarrollo de la ley para la lucha contra el dopaje del año, una modificación parcial del reglamento.
Después también señalo para la reflexión el desarrollo reglamentario del deporte del Estado nulo, no ha habido nada y en estos momentos tampoco se conoce que en las próximas fechas vayamos a tener novedades en este sentido, ¿verdad? Yo creo que eso nos lleva. Sí que esto me sirve ya para lo que diga en Aragón, los estatutos de las federaciones deportivas españolas o aragonesas, sí que es cierto que se van modificando parcialmente o se aprueban nuevos al margen de la situación política que influye, como sabéis, y mucho en la política legislativa, incluso en los gobiernos, en la política reglamentaria. Comunidades autónomas, también como consecuencia, yo creo, de la situación política que se vive y de los cambios en comunidades autónomas que había gobiernos con mayoría absoluta, como Aragón, pues han dejado que ahora parlamentariamente esa mayoría absoluta no hay y se ve el tema de presupuestos y todas estas situaciones, pues yo, ya digo, abierto a vuestras sugerencias. Dos, en la Comunidad Valenciana, en una ley de julio en el cual simplificación administrativa se introducen modificaciones sobre titulaciones y profesiones, ¿no? Y en la Comunidad Autónoma de Madrid, en una ley de modificación de las competencias en materia tributaria, la ley Mbappé, que lo que trata es de conseguir que vayan jugadores al Madrid que cobren mucho, ¿verdad? Y que al mismo tiempo tengan un trato especial. Y esto en la prensa económica pues ha dado lugar, y efectivamente ha dado lugar siempre a un debate, ¿no? Comunidad Autónoma de Aragón, hay solamente visto la resolución de 8 de agosto de la Dirección General de Deporte que aprueba el plan de tecnificación deportiva. No ha habido desarrollo reglamentario de la LAZDA y en estos momentos, pues si hay alguno, estará en preparación. Estatutos, sí que las federaciones, cuando tienen que proceder a su reforma, a sus nuevos estatutos, pues los aprueban efectivamente sin problemas especiales. En la Unión Europea, norma como tal no ha habido. Sí que hay que hacer referencia a que normalmente la Unión Europea y el deporte es fundamentalmente la jurisprudencia lo que nos afecta más en las materias que estamos hablando. Ya sabéis que hay unas disposiciones del tratado, pero ya es del Tratado de Lisboa, que no recordar, pero aquí no hay. En Gran Bretaña, en los artículos que veáis de derecho deportivo o en jornadas o congresos que hayáis asistido, sí que desde hace un año se habla mucho de un proyecto de ley que fue presentado, creo, además por el gobierno anterior de Gran Bretaña, que ahora no es Unión Europea y, claro, sería una situación distinta, para, podríamos decir, crear una autoridad administrativa independiente para controlar lo relativo con el fútbol. Hay artículos y es un tema interesante que después, claro, ahora no es Unión Europea, si fuese Unión Europea, pues a lo mejor podría después extenderse a eso. Hemos considerado interesante hacer una referencia a los procesos electorales porque el año 24 ha sido proceso electoral. Procesos electorales en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico. En los dos sitios ha habido normativa. En los dos sitios sí que se tiene que hacer una crítica a los gobiernos en el sentido que porque se sabe que el 1 de enero tienes que empezar el proceso electoral, parecería lógico que ese 1 de enero estuviese ya aprobada la norma y ha sido en enero y en abril cuando se ha aprobado una norma y las críticas que hacen las federaciones deportivas entiendo que tenían. Hay una cuestión que supera, que simplemente lo apunto y lo he titulado así en la documentación que os haga llegar Federico, que tras el coloquio por las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol pues dan lugar a un estudio de derecho deportivo y puede ser que dentro de la próxima semana pues lo den porque ya sabéis que hay una sentencia del Supremo que debe poner fin al recurso de casación presentado por el actual presidente de la Federación y ya ha anunciado el Gobierno de la Nación que si esa sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra se confirma, va a iniciar los trámites con objeto de inhabilitar al presidente. Ya ha dicho, y hay algún artículo en la prensa, me parece que en la prensa que he mirado después de comer, cuando tomo café, normalmente en uno de los diarios deportivos ya está preparando, lógicamente, el presidente de la Federación Española dice que puede ser inhabilitado como político, pero que desde luego para presidente de la Federación que no va a aceptar esa interpretación. Ahí he recogido todos los supuestos que han pasado de todo tipo, desde la ética y legalidad hasta la entrada de un presidente de una federación como testigo y a salir como imputado, que también es propio del penal. En las federaciones aragonesas, ya sirve lo que he dicho, impugnaciones no conozco que haya llegado a vía judicial, si hay alguno que nos lo dijera, pues así complementaríamos el documento mucho mejor. Sí que ha habido una situación que en el documento, pues me parece aquí pues citarme a mí mismo, pero sí que publiqué un artículo, una pequeña nota en YouSport, en el cual la situación que por primera vez en la historia de la Comunidad Autónoma de Aragón, desde que hay federaciones deportivas autonómicas, ha habido tres federaciones que, acabado el proceso, no tenían candidato. Ya no sé,
En este momento ahí recojo si alguno, pues lo que se ha hecho. Yo creo que la Dirección General de Deportes ha actuado correctamente y mi compromiso con Juesport es presentar un documento más jurídico y más profundo sobre la situación y a lo mejor la necesidad tanto de las próximas normas electorales que haya, o incluso de las mismas federaciones, atender esa situación que está pasando en 3 federaciones aragonesas. Parece que se va a solucionar, pero parece que se va a solucionar hasta que no haya un candidato y una asamblea que lo elija, lo tendríamos, ¿no? Jurisprudencia en Unión Europea. En Unión Europea tenemos Unión Europea, fundamentalmente son derechos de competencia, arbitraje y tema de jugadores y de la Superliga, ¿no? A efectos de la Comunidad Autónoma de Aragón, pues efectivamente esto. Tribunal Constitucional, lo tengo ahí señalado. Este año no hay ninguna, yo no había visto ninguna norma ninguna sentencia que afectase al derecho del deporte autonómico, estatal o local. Digo, ahora ya que estamos de moda con la inteligencia artificial, pues en lo que es gratuito y lo he pinchado y efectivamente digo, pues coincido por lo menos que lo que yo he controlado, la inteligencia artificial en lo que es gratuito te dice lo mismo. Jurisprudencia, recogemos las que podemos, aparte de las ya analizadas detalladamente por Rafael. Entonces, recogí una de asociaciones que hay en cuanto a la aplicación de la Ley Orgánica del Derecho de Asociaciones en las impugnaciones en los ámbitos deportivos, y luego recogí, creo que es importante porque llegan pocas impugnaciones a los juzgados, pero los que impugnan estas resoluciones son personas que quieren llegar hasta el final. En este caso llega al Supremo y el Supremo le da la razón, ¿no? Y aquí se combina la aplicación de la legislación autonómica sobre asociaciones deportivas con la legislación estatal de desarrollo de ese derecho fundamental. En el dopaje, ya lo ha dicho Rafa, no voy a entrar más, es una sentencia importante. Sí que ha habido otro caso que veréis en relación con la Unión Europea, y es que en Austria hay un organismo arbitral que solucionaba los temas de dopaje. Lo ha recurrido el deportista y entonces ahora se está planteando ahí en las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, que muchas veces el tribunal le da razón, en el sentido que estos órganos tienen que pasar un tamiz de ser judiciales, que si se admite o no se admite. En este caso no se ha admitido. Y por otra parte también en el ámbito de ya no de dopaje, sino del TAS, sí que empieza a haber cada vez la insistencia mayoritaria que, al ser en los países de la Unión Europea, el TAS, las resoluciones del TAS tienen que, podríamos decir, homologarse con la normativa de derecho comunitario. Y esto puede ocasionar en el futuro problemas en ciertos ámbitos deportivos. Modalidades especiales deportivas, tema clásico en el derecho deportivo, a todos los que nos gusta lo seguimos, y que yo creo que en estos momentos lo que veo, más que una creación de nuevas federaciones, lo que hay es una lucha entre las federaciones existentes, sean nacionales o autonómicas, por el control de nuevas especialidades que surgen, especialidades que tienen, pues parece un desarrollo con el número de participantes, o bien en su vertiente económica, que te pueden atraer, pues o bien tema de Juegos Olímpicos, o bien que luego en tema de derechos audiovisuales tienen más. Y entonces ahí viene la lucha entre las federaciones. Los árbitros, otro tema recurrente. Entonces, sí, qué tipo de condición tienen, de no contratado administrativo, contratado laboral, autónomo, etcétera, deportistas. Entonces hay lo pongo, si hay algún interés, ahora veremos. Sí que hay un artículo de un catedrático del trabajo que me parecía bastante interesante. Decía que los árbitros, lo que no son deportistas, son árbitros, y dentro del fenómeno deportivo pues hay que regularlo así, y que no podemos equipararlo a ninguna otra de las figuras existentes, ¿no? Caso Romareda, es habitual que en estas jornadas hablemos de la Romareda. No sé si la próxima, si se celebra, volveremos por otro lado, pero aquí, como sabéis, en este año, hubo una sentencia en la cual revocaba, había tomado ya la medida cautelar que comentamos el año pasado, revocaba la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón sobre la condición de contrato patrimonial de las obras de la Romareda, y considera no ajustado derecho a la resolución del contrato. Por lo tanto, no ha habido desde que se adoptó la medida cautelar, no ha habido
problema para las obras que, como sabéis, están continuando, pero ya digo, los problemas que... La compatibilidad de sanciones disciplinarias y administrativas en materia deportiva, esto es muy importante. No ha habido sentencias del Supremo tras la famosa del caso Getafe, pero sí que se va consolidando en todas las resoluciones de órganos disciplinarios federativos o autonómicos estatales. El hecho de que se sancione el ámbito de la disciplina federativa nada implica, a partir de esa, la compatibilidad para que en el ámbito de la normativa antiviolencia pues puedan ser objeto también de sanciones administrativas. Entonces, tiene repercusión por los clubes normalmente de fútbol de primera división, pero en todos los que estamos en comité de disciplina y demás tenemos la tranquilidad que dictamos nuestra resolución y si después hay un tema administrativo es compatible y eso no se va a ver. Actividades deportivas oficiales y deportistas federados, tema también clásico. Hay una sentencia que recojo por la cual efectivamente se le sanciona a unos deportistas federados por organizar armas en los mismos días que la federación organizaba, eventos privados en los cuales ellos participan, lo cual evidentemente si eres federado no tiene mucho sentido todo lo que se hacía. No sé el trasfondo si había algún problema ya especial que se puede plantear en la federación para hacerlo. Aplicación esta ya lo hemos hecho en años anteriores y lo comentamos Rafa y yo, pero sí que había que decir que se consolida y alguno puede ser interesado en el tema de entidades deportivas, se considera a efectos de la jurisprudencia del Supremo que las entidades deportivas tienen la condición de consumidor a efectos de posibles recursos en préstamos hipotecarios cuando lo que hayan hecho era préstamos para la construcción o mejora de sus instalaciones deportivas. Digo, siempre y cuando no tengan ánimo de lucro. Si es ánimo de lucro no se aplicaría esto. Una sentencia fue extraña en su momento, muy comentada, y esta segunda confirma la situación. Caso Negreira, pues, si hay una cosa, lo veréis, pues desde luego esto, lo que todo indica que el año que viene pues seguiremos con el tema. Lo vivimos el año pasado, no hay sentencia, va para largo, cada vez hay puntos más oscuros, ha habido revocaciones, como sabéis, de la audiencia provincial de ciertas decisiones del juez instructor y veremos cómo acaba, porque conforme en estos momentos está paralizado en cuanto a las noticias en medios de comunicación, pero que... Este sí que aparece este año y el año que viene, si lo hacemos, pues tendremos caso Dani Olmo, pues todos los problemas. Aquí dos temas importantes. La primera vez que con la nueva ley del deporte en un tema de licencia ha intervenido el Consejo Superior de Deportes, al no ser ni disciplinario ni electoral, va al Consejo y no al Tribunal Administrativo del Deporte, da la razón al Barcelona, efectivamente con unas sentencias en el orden mercantil y civil anteriores y con la situación que la Liga lo ha impugnado y veremos. Esto, desde luego, por una vía o por otra llegará al Supremo, ¿no? Sí que es cierto, claro, que una situación más parece en el fondo podría tener razón el Barcelona, pero sí que es cierto que en los plazos no cumplió en su momento, ¿no? Sí que pudo acreditar la venta de unos palcos VIPs a un fondo saudí, pues sí que tenía esa salida, pero sí que es cierto que había el plazo que lo de fuerza mayor es lo que se ha discutido. La sentencia definitiva tardará, pero es un tema a tener en cuenta. Este es un tema aragonés de diciembre del 23, que no pudimos decirlo, tuvo repercusión, pero fundamentalmente un poquito en la prensa deportiva, bastante en la sección de deportes de los medios de comunicación aragoneses y de los aficionados del Zaragoza. Zaragoza ficha un portero que está 2 días, era en principio para tercer portero, porque se descubre que cuando tenía 16 años era juvenil, ni siquiera no sé si era juvenil, había hecho comentarios contra el Zaragoza en su condición de jugador de los Osasuna. Se le despide y entonces el portero a favor de... Entonces hay una situación en este sentido del portero. Ahí tenemos la sentencia que la citaremos. La posibilidad de arbitraje en asuntos laborales de los deportistas profesionales sí que viene ya saliendo desde hace unos años, porque todos los que seáis juristas, de los que nos estéis oyendo o lo que los leáis, veréis que efectivamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le llegan bastantes temas en arbitraje, es bastante contrario a lo que después mantiene Constitucional y Supremo. O sea, hay un asunto. La línea parece que efectivamente que en materia laboral en España no se puede someter estas situaciones a arbitraje. Otra cosa es que en el ámbito federativo puede haber fórmulas de mediación o conciliación, al margen de las establecidas por la legislación. Pero digo que aquí hay, y lo recogeremos bastante. Consecuencias también, esto todos los años se repiten porque hay casos desgraciados de este tipo, es la relación laboral de un deportista profesional cuando se ve imputado por una causa penal. Todos tenemos los casos recientes, se la aparta, no se la aparta, se va a todas las situaciones correspondientes. Al final, el caso del jugador del Valencia, pues en la Copa Egea pues volvió a jugar después de 4 meses. La situación esta que se produce en el fútbol tiene más difusión.
pero también es cierto que se producen en otras profesiones cuando se dan situaciones de este tipo, en las cuales no hay sentencia penal, sino lo que está es investigado en la nueva terminología y a lo mejor, pues, como en el caso ha habido estado medidas cautelares, a veces incluso de prisión provisional. La licencia de agentes FIFA y del reglamento de transferencia de jugadores en el ámbito comunitario y en el ámbito de la doctrina científica, este año hay cantidad de artículos y me pongo a hacer. Baja laboral y actividad deportiva, siempre lo pongo porque siempre tenemos alguna, pues el que juega al golf estando de baja lo quiere despedir la empresa y por, como ha comentado Rafa, la protección de datos, pues dice que por entrar los detectives de la empresa en un centro privado y demás, pues anulan el despido. Y otra era una cuestión curiosa, los que jugamos al fútbol de vez en cuando, pues en un campeonato entre universidades de Vigo y de Oviedo, pues se lesiona un catedrático con rotura de tibia y peroné. Primero le dicen que no es baja laboral, dice, oye, está organizado, está promovido, está pagado por la universidad, y entonces se le aplica, al final le aplican accidente laboral, y son siempre cuestiones que, como sabéis, curiosidades. A espacios naturales protegidos, pues efectivamente ha habido siempre otra polémica, recojo una en la cual pues hay una anulación de una norma reglamentaria por ir en contra de la legislación autonómica de suelo y medio ambiente. Extinción del contrato, o también sigue apareciendo con menos cuando se extinguen estos contratos de trabajo de los deportistas profesionales. Como sabéis, pues había una indemnización, claro, en los casos de los deportistas profesionales, pues de fútbol, de baloncesto, tenis, que pueda haber, que ya es más difícil que haya, pero que tienen unos emolumentos importantes, pues da lugar a un poco no tiene especial importancia, pero en muchos casos de otros deportistas profesionales que no cobran esas cantidades, cuando se esta situación, esa ya tiene otra vez. La indemnización adicional de supuestos de despido improcedente, aquí sí que es un debate que los que estudiéis, que os dediquéis al laboral, como consecuencia de muchos casos del despido improcedente, la indemnización es muy baja y había juzgados de lo social que estaban incrementando, decían que era muy poco y se incrementaba, ¿verdad? Cada juzgado con unos criterios incrementaba Esto ha llegado al Supremo, no leí, tengo pendiente de esa sentencia y ha anulado, ¿verdad? Dice que en España hay una legislación y que se aplican los supuestos. ¿Por qué lo cito? Porque creo que uno de los primeros en los que se aplicó fue consecuencia de despidos en una federación autonómica que, como consecuencia de un cambio de presidente, procedió a despedir a las personas de la trabajadoras de la federación que habían estado en contra de su candidatura, porque muchos eran contratos temporales o contratos indefinidos, pero parciales, de poca duración, pues entonces la cantidad era muy pequeña, y entonces dijo el juez que se planteó en el Cataluña, no es una indemnización, esto demuestra además que es como consecuencia un tema electoral y subió las indemnizaciones, y entonces en el ámbito deportivo tuvo su difusión. Lo de responsabilidad deportiva, ya lo ha planteado. Sí que hay una cuestión que aparece y desaparece este año, seguro deportivo, ¿verdad? Está pendiente de desarrollarse la normativa, tema de licencia federativa, ahora pues tema de bicicleta en Zaragoza, pues que es un tema que aparece y desaparece, y una situación pues también dependiente de regulación, una regulación del año 90 y tantos desde siempre que conocemos y que da lugar a bastantes problemas. Novedades en el deporte que no se pueden incluir, pues voy a enumerar algunas para no aburrir más. Pues la apuesta, pues una de las cosas que hay artículos ya, apuesta geoestratégica en Arabia Saudí. En Arabia Saudí cada vez se celebran más competiciones y Arabia Saudí, los fondos que además dependen en muchos casos del Estado o del gobierno, pues están participando en clubs, ¿verdad? Y fomentando. Ahí hay un problema, como sabéis, de debate político y de más jurídico, lo que pueda haber. El último, los que seáis aficionados al fútbol, en el Almería se decía el otro día, vienen los nuevos. Viene un abuelo de Arabia Saudita y parece que son los nuevos propietarios porque han vendido el club en Arabia Saudí, nadie los conoce, pero parece ser que porque va bien y han apalabrado que si sube a primera división se vende, pero dice, nadie sabe la situación que estamos viendo. Evolución de los derechos, siempre tema femenino. Cuidado, ahí hay otro tema que sí que como consecuencia de los Juegos Olímpicos ha dado lugar a muchas publicaciones y a unos debates en las jornadas y congresos que estoy yo bastante duros entre asistentes, normalmente mujeres, por el tema de la participación de transexuales en el ámbito deportivo. El caso de la abusadora famosa de Juegos Olímpicos, ha habido más, y ahí realmente yo lo apunto, pero que es un tema de plena actualidad, ¿no?
En el multipropiedad de los clubes de fútbol, pues otro de los temas, desintegración de federaciones españolas por salida de la federación. He leído que se planteaba en la Federación Vasca de Automovilismo. Aquí en algún momento se ha planteado en jornadas y lo han planteado incluso asistentes, que como consecuencia del tema de la nueva ley, de los convenios, ¿verdad?, de vinculación y de las licencias y de los repartos de los ingresos, pues había problemas en este sentido y no pensábamos que iba a pasar, pero parece ser que en algunas hay problemas de este tipo. Suplementos, sí que hay últimamente algunos suplementos alimenticios que ves en la prensa y en las publicaciones deportivas, que si son dopaje o no, que se fomentan, que salen deportistas profesionales y que ya se venden en parafarmacias o en farmacias, es otro tema. Turismo deportivo, y más con lo que se ha visto en Fitur y declaraciones por parte del Gobierno de Aragón, pues se considera por parte de muchas comunidades autónomas que ciertas actividades en el medio rural hay que complementarlas con un turismo ya no solo activo, que ya tiene una regulación en Aragón, y lo hemos visto, sino ir un paso más y fomentar el turismo deportivo. Apuestas deportivas, pues lo comentábamos el otro día, lo de las apuestar, que la última que ha habido la detención, creo que simplemente fue llevado a comisaría, declaró en comisaría y después salió, no hubo sujeto a ciertas medidas judiciales, pero no hubo más. Pero claro, apostar en los partidos a quién se le va a sacar una amarilla o no, pues entonces realmente pues da lugar a pensar que ahí la apuesta pues tiene. El caso también, ya se ha politizado porque, entre otras cosas, después cuando vas mirando, curiosamente el vicepresidente o presidente de una federación era un diputado concejal de UPN y entonces ya se lió todavía más, ¿verdad? Pero es el tema, caso de la Federación Vasca de Pelota y su admisión por la Federación Internacional. Lo planteamos en su momento cuando hablamos la ley estatal del deporte, se permite, también se decía, hombre, esto no va a pasar porque los estados ya se preocupan que no haya, porque en muchos estados, no en todos, hay problemas de federaciones, pero aquí se ha planteado, había una decisión y demás, les pongo un poco lo que aparece, ¿no? Y efectivamente hay en las comunidades autónomas en España con más presencia de partidos nacionalistas esto, pero tampoco es en España porque vemos normalmente que en otros países de la Unión Europea o en otros países del mundo, ya lo he puesto, en la ONU hay 193 miembros y en la FIFA hay 211, por lo cual ya efectivamente nos dice. No quiero aburriros, abierto, muchas gracias por todo y a vuestra disposición si queréis profundizar en alguna cosa. Como siempre, una vez volveré a darle otra vuelta y entregaremos, ¿verdad?, en PDF el PowerPoint. Incluso yo hay el documento que tengo, como siempre, más elaborado, que también se lo pasaré a Fede para que lo podáis recibir todos los que habéis tenido la amabilidad de apuntaros y escucharnos en esta jornada. Por mi parte ya, muchas gracias y a vuestra disposición si hay algún asunto para tratar. Vamos a poner ahora sí, para que nos podamos ver. Ahí está, sí. Bueno. Bueno, pues si os parece, ahora lo que pasamos es al turno de preguntas. Si queréis podéis comentarlas. Estamos en familia, como decíamos, y por lo tanto, bueno, pues podéis utilizar el micro. A ver, Federación Aragonesa de Fútbol Americano, os presentáis, ¿vale? No se oye. No se oye. A ver. Sí, ahora. Vamos ahora a ver. sí. Un momentito, Juan. Si tenéis algún problema. A ver ahora. Prueba a ver ahora, Juan. Si se oye. Bueno, pues si no te importa, mándanoslo por chat. Venga, los que tengáis ahora dudas podéis desactivar el micro. Hay una consulta en el chat que hablan sobre la ley de la LOPIBI, de la ley de protección, bueno, de violencia infantil. ¿Qué os interesa saber? Sobre la LOPIBI. Todavía no se puede. Si se aplica en alguna federación. A mí no me consta porque además son leyes que luego están, que además exigen luego un desarrollo reglamentario
que nunca se produce o se produce tardíamente, como hemos visto ya en relación a lo que comentamos el año pasado, y aunque todo esto está en auge, no en auge, normativamente se está desarrollando, a mí no me consta, pero no digo que no haya, entre otras cosas, porque no, también son o sea, sin tener una reglamentación en la que basarse tampoco es fácil. Porque al final, claro, acaban exigiendo una serie de controles, de comisiones, de protocolos que no son fáciles de implementar, por lo que hablamos, pues todo normalizarlo es fácil, o puede ser fácil, pero llevarlo a la práctica lo veo más complicado. Yo aquí teórico y práctico, ¿no? Ya la teoría, últimamente de la materia no he visto publicado ni he leído nada nuevo, en lo que intento estar al día de la materia, ¿verdad? No he visto nada, haré un repaso para, en su caso, incluirlo por si puede haber algo, pero no ha aparecido nada. Y en mi experiencia como presidente de un comité de competición y disciplinario de la Federación Aragonesa de Fútbol, y más con lo que he explicado de la sentencia del tema de la distinción entre lo que es el ámbito disciplinario deportivo, del ámbito administrativo penal que pueda haber, nosotros se dictan las resoluciones con arreglo al código disciplinario de la federación, ¿verdad? Y no hay, en algún caso se dice que va a haber denuncias a la policía, a los juzgados y demás, pero en lo que vamos de temporada incluso hay temas que el otro día salía una que había visto, salió en el periódico, pero se había practicado un protocolo por unos insultos que había habido en un partido de juveniles, se aplicó el protocolo, se suspendió, persiguió, se han puesto las sanciones correspondientes, pero yo no he visto hasta ahora, desde que empezamos en septiembre, que ninguno de los asuntos que hayamos visto nosotros en el comité hayan tenido repercusión penal o administrativa, que tengamos conocimiento. No digo que no, luego aplicamos el reglamento y no entramos, a veces sí que hay en el acta porque llamaban a la policía, venía la policía, pero ya no tenemos más conocimiento del asunto. De todas formas, voy a mirar porque puede ser interesante, no vaya a ser que haya alguna aportación doctrinal y la recogería para que se pudiese consultar, ¿verdad? Sí. Lo que sí que comentan desde la Federación es que tienen un caso de un menor que quiere ser árbitro y les da un poco de temor por el uso de vestuarios y demás. Sí. Es algo sensible que esté con los adultos, ¿no? Es que este tema, como pasa con el asunto de la convivencia de las normas deportivas, lo que hablabas del tema de, bueno, pues toda la discrepancia que hay y que a raíz de los últimos juegos pues todavía se ha hecho más patente. La convivencia entre la legislación civil administrativa del reconocimiento de derechos y cómo los conjugamos después o cómo los aplicamos en el ámbito del deporte. Porque hay otros intereses en juego o que aparentemente son defendibles. Son cuestiones pues, que no son fáciles, porque si un menor quiere desarrollar una actividad que federativamente tienes que encauzarla, pues la única solución es que pongas las medidas adecuadas, pero es que no es fácil. Entonces, nos da miedo. Claro, pero es que nos puede dar y cada vez más miedo con las materias o con las normativas que se están desarrollando y los niveles de responsabilidad que se pueden suscitar. Claro que nos pueden dar miedo. Lo que pasa es que, claro, si queremos desarrollarlo, pues habrá que tener un punto de valentía y echar a andar, porque si no, no vamos a... Pero cada vez es más complicado, es cierto. Sí, sí. Yo pongo por analogía el tema de eso, el reconocimiento legal de una persona que dice que es mujer y es mujer. Es que se lo reconoce la ley. A partir de ese momento, ¿cómo lo adaptas? Porque la legislación le reconoce un estatus civil digno de defensa que, de hecho, cuando se planteen o si se llega a plantear a los niveles jurisdiccionales, los juzgados tendrán que dar respuesta, como la tendrán que dar respuesta a nivel internacional en grandes asuntos como pueden ser los Juegos Olímpicos. Hasta ahora no tenemos conocimiento, pero cuando un día pase eso, porque es que la ley está para cumplirla. Esa es la cuestión. A ver, más cuestiones. Sí, hola, si queréis voy yo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta charla y por vuestra sabiduría. A ver si nos allanáis el camino en algunos eventos. Desde la Federación Aragonesa de Dodgeball tenemos alguna consulta en materia legislativa. En agosto vamos a celebrar un europeo internacional y van a venir deportistas de fuera de España.
los deportistas españoles naturalmente están federados y tienen sus seguros federativos. Entonces yo no sé si legislativamente, a través de la ley del deporte, nos podéis ayudar a entender cómo federación no queremos cometer ninguna irregularidad, aparte de seguro de accidentes, aparte pues, de nuestros asegurados aragoneses. ¿Qué deberíamos hacer a este personal extranjero, deportistas extranjeros que van a venir a competir aquí a Zaragoza, si nosotros como federación estamos obligados a cumplir algún tipo de seguro más allá del seguro de responsabilidad civil, o si tendríamos que sacar un seguro de accidentes, o son responsables ellos y sus federaciones? Tengo serias dudas y me gustaría ver si me podéis dar algo de luz. En principio, claro, si organizáis una competición oficial internacional, entonces todo el que participe tendrá que tener una licencia federativa correspondiente. No sé si en vuestro caso de ámbito autonómico o nacional. Y entonces esa licencia en principio tiene la obligación de llevar, y entiendo que en todos los países, ¿no?, con independencia, el seguro médico correspondiente. Vosotros, si es la Federación Española, la organizadora, ¿verdad? Hay que ver quién es el ente organizador, tendréis que hacer vuestro propio seguro, ¿verdad?, de responsabilidad civil para lo que es. Serán las dos cuestiones que veo yo. Un seguro de la organización por lo que pueda pasar en el evento, y otra cosa son los seguros de que no puede participar nadie que no tenga la licencia deportiva. Si tiene la licencia federativa, conlleva ya un seguro. Otra cosa es que podáis, al pensar alguna fórmula más, ¿verdad?, que en seguros pues todo hay. A lo mejor Rafa, que tiene más de esto en la organización de competiciones. Pues, claro, pero es que estás planteando un nivel internacional que implica la aceptación dentro de la organización de... No te he entendido muy bien si pudiera darse el caso de que haya alguien que participe que no esté federado, pero eso no parece que pueda ser. Sería la licencia de día, como en ciclismo, ¿no? Sería... Entonces, si me dejáis participar a alguien que no está federado, sería como cuando te apuntas entre Parriscos o el Quebrantahuesos, pues tiene usted licencia federativa, paga un precio. Si no tiene licencia federativa, hay una licencia de día, ¿verdad? Es la que daba lugar después a los problemas a veces por dopajes y por control de dedos, porque no había control de qué personas accedían, porque simplemente se les sacaba una licencia para un día por ciclismo, pero no había control en su momento. Entonces, por lo que veo, por mi afición, lo que he visto que lo normal es que en las pruebas cicloturistas dan la oportunidad, paga una cantidad el que ya tiene una licencia deportiva, no dicen porque viene de todo el mundo a estas pruebas, ¿verdad? Y por otra parte, al que no tiene licencia deportiva tiene que pagar un suplemento que lo paga la organización. Eso es la paga cada uno para tener esa seguridad, ¿no? El problema podría ser si estuvieran personas, desde luego, sin licencia, que tendríais que hacer eso, porque si no tendríais un problema y se sacara licencia de día, podríamos decir, o de competición, ¿no? Lo que no he entendido muy bien es si planteabas la posibilidad de que haya participantes que no supiéramos si están federados. Lo que sucede es lo siguiente: este es un deporte que no está reconocido en toda Europa y hay posibilidades de que venga la República Checa y que la gestión a nivel administrativo, deportivamente, que van a venir, por ejemplo, yo no sé exactamente, no sé si tengo que consultarles si tienen ficha federativa o si tienen un seguro sanitario, si les cubre, o si no, como hemos hecho nosotros en otras ocasiones, eximirnos a nosotros de la responsabilidad. Nosotros, cuando vamos a jugar al extranjero, nos cubre nuestro seguro europeo o nuestra póliza en competición europea, porque nosotros sí que todos los que vamos estamos federados, pero como organizadores del evento yo no puedo, lo puedo consultar naturalmente a los países. En Italia sé que sí, tiene una federación, hay un reconocimiento, pero estamos hablando del dodgeball, ¿vale? Es un deporte en auge, pero que actualmente en Europa no todos tienen un respaldo a nivel de reconocimiento y de federación. Por lo tanto, como federación organizadora, me interesa saber si o les hago rellenar una hoja que nos exima de la responsabilidad que ellos deberían de tener al venir de otro país a jugar, porque al final les tiene que cubrir ese seguro sanitario o ese, como nosotros cuando vamos, ¿no?, el seguro europeo, o yo, pues si me atienden en el extranjero, luego me viene la factura. A mí no le va a la federación, ¿no? Entonces, aquí en España, no sé si también actuamos de esa manera, siendo ellos responsables de pagar su atención sanitaria, si no les cubre su seguro. Claro, lo que pasa es que estás planteando entonces que pueda haber, aunque es una competición que llamamos, bueno, oficialmente es Campeonato de Europa, ¿no? Campeonato de Europa, pero sin embargo, claro, el problema es que desde una cuestión de filosofía básica asociativa,
Si hay alguien que no está federado porque no hay un reconocimiento en la República Checa, no hay un reconocimiento federativo, por la circunstancia, a efecto asociativo le dejaréis participar porque es un deporte en auge, pero técnicamente yo entiendo que esa persona no está federada. O sea, no entra dentro de en nuestros márgenes. Federado no es. Sería que es la un usuario. le hiciera un seguro. Claro, entonces sería. Claro, y también es cierto que nuestra ley, en el momento en que nos convertimos en organizadores, nos están exigiendo, porque somos organizadores, que haya una cobertura. De tal manera, por eso ocurre muchas veces que cuando el usuario al que te diriges no tiene para ese evento, porque estamos hablando de seguros, y el seguro dice lo que cubre, cuándo lo cubre y el ámbito territorial que cubre. Entonces, cuando la póliza o la cobertura de seguro, no sé, podemos hablar de los seguros escolares, ¿verdad? Claro, si la prueba, igual que decimos, si la prueba escolar no está incluida dentro del programa oficial, el seguro te puede decir que no lo cubre. Entonces, podríamos dar lo mismo. Si nuestra legislación te exige como organizador que tienes una carga de generar esa protección o asegurar esa protección, si el que viene a la hora de la verdad es un ciudadano al que tú admites, porque no viene dentro del tejido asociativo, no es federado. Tú lo consideras federado porque quieres considerarlo, pero no es federado, porque no tiene una licencia. No porque no quiera él, sino porque no hay una federación nacional que le genera esa licencia. Entonces yo tengo mis dudas de si sería segura esa organización. Tú eres el organizador y asumes la carga de cumplir la normativa, tener una seguridad muy, muy importante de que tiene cobertura. Porque si no se puede estar incumpliendo la obligación de que todo el que esté participando, y claro, es que es un campeonato oficial federado. Entonces lo que no podemos hacer es para una cosa sí, para otra no, porque si no es como es un campeonato oficial, pero participan populares. Para mí esa persona sería un popular. No hay nada que diferencie entre el popular en nuestro país y el que viene de la República Checa que no tiene licencia federada. No es más que es un aficionado a ese deporte. Le podemos dar mucho cariño, pero no es un federado. De hecho, en la ley del deporte, en la aragonesa, tú puedes organizar los eventos que quieras, pero tienes como si fuese un oficial con el seguro correspondiente. Correcto. Para asistencia sanitaria y de responsabilidad civil de los tuyos. En ese sentido, ya no sé por qué sería materia de aseguramiento y de la cobertura que te dé el seguro. A ver, eso lo hacemos todos los días en una organización. Un seguro de accidentes para la cobertura sanitaria, que es lo que nos exige nuestra licencia federada, para un día, para el transcurso de una competición y para una persona o 100 personas. Eso es lo que se hace en las competiciones que organizamos, por ejemplo, atléticas. Sí, sí. Claro, el problema es que tú eres organizador y como organizador tienes un plus y una carga de cumplir con unas obligaciones que te impone la ley española, además de la que te pueda implicar la ley internacional. Porque claro, cada federación tiene sus normativas. Claro, es que se da por hecho que no puede haber, según la normativa internacional, tiene que estar coordinada para que la licencia nacional te habilite para participar en esos niveles internacionales con una cobertura que normalmente te va a asegurar tu propio Estado. Claro, el que viene de allí sin ningún tipo de cobertura, pues si tú le dejas participar, y claro, ya sabéis que ese tema de documentos de exención son documentos de exención que valen hasta que alguien reclama. Así de claro, porque si la ley te impone algo, la exención no puede vulnerar el derecho y la obligación que marca la ley. Y si aplica la ley aragonesa, está claro que se organiza un evento. Y en Aragón, si lo estás haciendo en Aragón, desde luego yo creo que no hay ninguna duda. Esos documentos mínimo tendría que tener para todos los extranjeros un seguro de accidentes nominal, por si acaso no tienen ellos en rigor un seguro federativo. Si no tienen licencia federativa, más que aunque les vaya a exigir un coste, ¿verdad? Lo más seguro es decir, tendrá que sacarse usted una licencia, la Federación Internacional admite licencia para ese día con el costo correspondiente que se haga. Te cubres mucho mejor que con un documento, ¿verdad? Diciendo que no. Es que al final estamos hablando, es como cuando se plantean cuestiones de competencia internacional o de derecho internacional. Es que claro, estamos hablando de celebración en un Estado miembro, por ejemplo, de la Unión Europea, donde rigen unas normas que exigen unas coberturas y donde se integran participantes que en sus países no les exigen, no es que no les exijan, es que aunque quieran, no tienen esa cobertura federativa y por lo tanto de seguro vinculado a la figura del seguro, que es lo que se pide en España. Podrían tener un seguro perfectamente, es más, podrían tener un seguro que a lo mejor ahí podría ser.
un seguro que garantizara una cobertura más importante que la que nosotros incluso tenemos en España, que es que funcionamos con carácter de mínimos, unos mínimos estandarizados. Entonces, a lo mejor por esa vía, si a ti te aseguran, pero claro, te tienen que asegurar eso. Pero claro, el mero documento de eximo de responsabilidad yo no lo recomiendo, desde luego, porque eso no vale para nada llegado el momento, surgido el siniestro. Apuntaros el Real Decreto de la cobertura mínima del seguro deportivo. Sí. Es el 849/1993. ¿Vale? Ese es el Real Decreto que marca las coberturas mínimas para el seguro deportivo. El tema del seguro, que ya lo tratamos, creo recordar, el año pasado y sigue sin resolverse, particularmente pienso que es una vergüenza porque no puede hacerse una ley que ha tardado tantos años en la ley del deporte nacional en modificarse, que te imponga algo que tiene rango de ley y por lo tanto de obligación general a más alto nivel, que era en materia de seguros, y que nos haya generado un problema como el que tenemos ahora, y es que estemos todos en un limbo, porque lo que dice la ley es que se nos exige unos seguros de accidentes al nivel de los que tienen las federaciones del motor, es lo que dice la ley, y lo cual es inviable para la gran mayoría de los deportes, y sin embargo no se ha desarrollado ni siquiera, pese al tiempo transcurrido, ni se ha cambiado la ley, porque yo no creo que eso se pueda modificar por reglamento, ni se ha cambiado la ley, ni tampoco se ha dado la herramienta del reglamento. Pero recordad que tenían 6 meses, ¿no? Sí. Pues así estamos en todo. No pasa nada porque yo creo que hay una entente cordial entre el mundo del deporte y las aseguradoras que valoran también de manera importante el riesgo que corren, la siniestrabilidad, los grados de siniestralidad, la dureza de cada siniestro, y verán dónde les compensa el seguro de cada federación. Pero en estos momentos estamos todos incumpliendo. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Hay alguna duda? Bueno, pues yo creo que en primer momento agradecer a Rafa y a Manuel Guedea, Rafael Guerras y Manuel Guedea, la asistencia a esta sesión y todas las jornadas que hacemos con vosotros, con la Asociación Aragonesa de Derecho de Deporte, y a los que estáis en vuestro domicilio, en vuestra casa, al otro lado de la pantalla. Agradeceros también la asistencia y seguiremos en contacto con nuevas jornadas próximas que tendremos desde la Escuela Aragonesa del Deporte. Por nosotros nada más, recordar que publicaremos las ponencias de Rafa y de Manuel en el enlace que os he puesto en el chat, y igual que también la grabación de la sesión de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Seguimos en contacto. Un abrazo fuerte. Cuídanos. Un abrazo. Igualmente. Pero claro, apenas el documento ese, después te pasa una desgracia y tienes un muerto y nada de nada, ¿no? A ver, también no es lo mismo, hay que tener en cuenta, claro, que al final hay que ir a la esencia de las cosas.